¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Espero que estés muy bien. Te saluda el profesor Fernando Johnston y te doy la bienvenida a este video en el cual estaremos revisando solamente un reactivo que es muy similar al EGEL Plus y estaremos revisando el tema de tipos de entrevista. Aún así, pese a que sea solamente un reactivo, nos va a servir precisamente para explicar y comprender los tres tipos de entrevista. Por ello, la pregunta número 1 nos menciona que se entrevistará una muestra de padres y madres de familia de una escuela primaria con el objetivo de recabar información que permita desarrollar un protocolo de intervención que indica en el desarrollo integral de los estudiantes en aspectos sociales, académicos, familiares y emocionales. Nos dice qué tipo de entrevista se debe aplicar para alcanzar este objetivo. Vamos a dejar como respuesta correcta la opción C, que es una entrevista estructurada. Y vamos a justificar por qué primero este reactivo y a su vez vamos a explicar y comprender los otros dos tipos de entrevista. Por tanto, nos dice la entrevista estructurada, los tipos de entrevista estructuradas. Dice que el investigador lleva a cabo una planificación previa de todas las preguntas que quiere formular. Prepara un guión con preguntas realizado de forma secuenciada y dirigida. El entrevistado no podrá llevar a cabo ningún tipo de comentarios ni realizar apreciaciones. Fíjate, esto es lo que nos va a marcar la diferencia con los otros tipos de entrevista. Más volvemos, nos dice que el entrevistado, o sea la persona que les aplicamos la entrevista, no podrá llevar a cabo su opinión o comentario respecto a lo que estamos plasmando. ¿Por qué? Porque las preguntas suelen ser cerradas. Nos dice, las preguntas serán de tipo cerrado y solo se podrá afirmar o negar, fíjate. Entonces las preguntas están enfocadas a responder solamente sí o no, o me gusta o no me gusta. Por eso se le llama estructurada, ¿sale? Dice, o responder una respuesta concreta y exacta sobre lo que se pregunta. Y volviendo al caso, fíjate, nos dice que se va a entrevistar a una muestra, o sea, una cantidad de padres y madres de familia, sale de una escuela primaria, con el objetivo de recabar información que permita desarrollar un protocolo de intervención que indica el desarrollo integral de los estudiantes en aspectos sociales. Fíjate, en aspectos sociales, académicos, familiares y emocionales. Entonces, fíjate, como el objetivo de las entrevistas es recabar información, ¿por qué decimos que es una entrevista estructurada? ¿Por qué? Porque lo más probable es que las preguntas estén enfocadas sobre, podríamos decir, en el aspecto social, podemos decirle a los muchachos, ¿no? ¿Te la llevas bien o mal con tus amigos? ¿Eres una buena o mala persona? ¿Te consideras un buen o mal amigo? ¿Te consideras de igual forma? Fíjate, en el ámbito académico, si te consideras un buen o mal estudiante. En lo familiar podemos hacer preguntas sobre si apoyo o no a las labores de la casa, si apoyo económicamente al hogar, si apoyo o no a un integrante de la familia, si recibo apoyo de papá, de mamá, etcétera, ¿sale? Y lo emocional también se presta para reactivos como, por ejemplo, ¿te has sentido triste los últimos días? Y respondemos sí o no. ¿Has sentido frustración sobre la etapa en la que estás viviendo actualmente? De acuerdo, entre otro tipo de preguntas. Ahora, ¿por qué no elegimos una entrevista no estructurada y una entrevista semiestructurada? Porque nos dicen las entrevistas estructuradas y que igual te hago una observación. Aquí vemos una narrativa, sale referente a una entrevista estructurada. De igual forma te vas a encontrar una narrativa, pero va a tener elementos, sale o características de lo que vamos a leer como una entrevista semiestructurada. Lo que te marca en amarillo es lo que comúnmente vas a apreciar, sale o observar el día de tu examen. Nos dice la entrevista semiestructurada, el investigador antes de la entrevista prepara un guión temático sobre lo que quiere que hable con el informante. Hasta aquí vamos a ver una similitud con la entrevista estructurada, ¿sale? Pero vamos a ver precisamente esta diferencia. Dice que las preguntas que se realizan son abiertas, ¿sale? Fíjate, desde aquí nos dice que son preguntas abiertas y la entrevista estructurada son preguntas cerradas. Dice, el informante puede expresar sus opiniones, aquí sí podemos expresar opiniones o comentarios sobre lo que se nos pregunta o el tema que estamos desarrollando. Matizar sus respuestas quiere decir como pensarlas, le da tiempo de pensar, de dar una opinión, puede ser pro o en contra, insisto, referente a lo que esté hablando. E incluso dice, desviarse del guión inicial, pensado por el investigador cuando se atisban temas emergentes que expresó explorar. Aquí es común, pero vamos a ver pues, en qué momento no se debe confundir con una entrevista abierta. ¿Sale? Entonces vimos esta diferencia de la entrevista estructurada. La estructurada, recuerdas que es más rígida, se apega a un tipo de reactivos en los que respondemos sí o no. Aquí, en este tipo de entrevista semiestructurada, ahora nos dice que las preguntas son abiertas. El informante o el entrevistado sí puede expresar opiniones, comentarios, puede pensar sus respuestas o incluso desviarse en donde, por ejemplo, si se le ocurrió también una información importante, aunque sea otro tema, pero que tiene que ver con lo que se está platicando, ¿sale? Se toma como válido porque recabamos más información. Obviamente el tipo de entrevista va a depender mucho del contexto. ¿Por qué?
porque podemos aplicar entrevistas estructuradas o podemos decir, ¿sale? O deducir que una estructurada, pero aunque una entrevista sí estructurada no es la adecuada para una entrevista de trabajo, ¿sale? Para una entrevista de trabajo podemos pensar una entrevista semiestructurada o incluso una entrevista no estructurada o abierta, ¿sale? Así recabamos más información, o incluso el dejar hablar al candidato, obtenemos información que incluso ni siquiera pensamos o tenemos prevista preguntarle, o entre otro tipo de información, ¿no? De igual forma, si el contexto o si estamos hablando de algo educativo, pero quiero entrevistar a un grupo, porque no solamente se aplican a personas de forma individual, ¿no? Si quiero entrevistar yo a un grupo, ¿cuál va a ser la entrevista que se adecua según ese contexto? ¿Sale? Si estamos en lo clínico, pues igual se presta más la entrevista estructurada o la entrevista abierta. La estructurada quizá podemos usarla para una encuesta o pensar preguntas para recabar información sobre un determinado tema, entre otros muchos otros, ¿sale? Entonces, por último, nos dice la entrevista no estructurada o abierta, nos dice que este tipo de entrevistas suelen describirse como conversaciones mantenidas con un propósito en mente. Quizá aquí se te venga a la mente lo que se hizo viral últimamente en redes sociales, lo que conocemos como podcast, ¿sale? A veces es muy ameno, que tiene que ver obviamente el entrevistador, el entrevistado, y la información que se maneje o simplemente cómo se lleva a lo largo de la entrevista, ¿no? Dice que sirve pues para recopilar datos sobre el estudio de investigación. Estas entrevistas tienen un menor número de preguntas, ya que se inclina más a una conversación normal, pero con un tema implícito, o sea, no desviarse del tema, porque muchas veces se puede llegar, ¿sí?, a que termina siendo como una plática más de amigos que una entrevista en la cual pues yo requiero recabar información. Dice que no hay una pauta a seguir por parte de los investigadores y por lo tanto puede acercarse a los participantes de cualquier manera ética para obtener la mayor cantidad de información posible para su tema de investigación, ¿sale? Que también cada tipo de entrevista tiene sus pros y sus contras, más insisto, va a depender también mucho el contexto donde apliquemos este tipo de entrevistas, ¿sale? Entonces, dicho esto, damos fin a este video explicativo en el cual pues retomamos los tipos de entrevista, que son la entrevista estructurada, semiestructurada y no estructurada. Recuerda que es un tema muy concurrido en tu examen EGIL Plus y espero verte en próximos videos. De igual forma, si estás interesado en tomar un curso de forma presencial o a distancia, puedes hacerlo comunicándote a este número vía WhatsApp. Se despide de ti el profesor Fernando Johnston, esperando verte en próximos videos. Hasta luego.